Ahí conecté con el cable, a ver si ahí escuchan mejor y ahí ya vamos a empezar. No sé si se escucha mejor, si me puedes decir, Lara. Bueno, gracias. Ahí voy a poner a grabar y ya debe ser la conexión y cómo está el tiempo nomás. ¿Quieren hacer alguna consulta antes de empezar? Porque ahora tenemos que empezar la unidad número 7, ahora en el programa actual. Antes, en el programa viejo, era la unidad número 8. ¿Qué se le ocurre a ustedes cuando decimos impuestos al consumo? ¿Qué se le ocurre? ¿De qué estamos hablando cuando estamos diciendo impuestos al consumo? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Ustedes ya vieron, en líneas generales, ya vieron qué es un impuesto, qué es una tasa, qué es una contribución especial. Ya vieron también, por un lado, el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio, y ahora lo que nos toca ver es el impuesto al consumo. ¿Qué les parece a ustedes que va a grabar este impuesto, esta imposición? Y sí, vamos nosotros a recibir una contraprestación directa desde el Estado. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué va a grabar este impuesto al consumo? O ahí vuelvo al Webex a ver si ustedes están hablando. A ver, voy a leerle el chat porque si no yo no recibimos contraprestación directa, es así con el impuesto al consumo. ¿Y qué impuesto al consumo es el más conocido por ustedes? Que sí o sí, cuando ustedes van al supermercado, pagan, cuando van a la librería, lo pagan. ¿Cuál es el impuesto? ¿El IVA? El IVA es el impuesto más conocido al consumo, ¿sí? En algún momento se habló de algún impuesto al gasto, pero esto no está vigente en la actualidad. Pero el IVA es el impuesto al consumo. Muy bien. Manifestación inmediata. Hay otro también conocido, otro impuesto al consumo. ¿Pueden ser los impuestos a los cigarrillos? Sí. Hay ciertas bebidas alcohólicas también que tienen impuestos. Entonces, un impuesto puede establecerse gravando el gasto, las adquisiciones de los bienes o servicios que realizan las personas o las ventas. El autor Fenoquieto, que a lo mejor ya lo habrán leído en otras unidades, nos señala que a idénticas tasas, bases y sin evasión, un impuesto al gasto debería ser equivalente a un impuesto a las ventas. Y mira, ¿cómo aprender todo eso? La práctica impositiva. O sea, ¿Cómo? Ah, para leer. ¿Cómo, sí, Irina? porque no son. Ay, ¿dónde está? Ay, no. Espera. ¿Cómo hago? Disculpe, profe, justo se me trabó la compu y se activó el silencio solo. No hay problema. Yo ahí me fijo a ver si puedo yo silenciarte, no hay problema, no hay problema. Por ahí nosotros no estamos tan acostumbrados a y por ahí estamos más acostumbrados para el Meet. Por ahí lo usan más en impuestos 1, que hay más cantidad de alumnos. En finanzas nos pasó que, bueno, somos esta cantidad. Yo también estoy aprendiendo a lo que es el Cisco Webex.
compartimos. Entonces, Penoquieto señala que a idénticas tasas bases sin evasión, un impuesto al gasto debería ser equivalente a un impuesto a las ventas. La práctica impositiva ha llevado a la aplicación de un impuesto a las ventas en lugar de un impuesto al gasto. No obstante, las ideas implementadas por Kaldor en India y Sri Lanka sobre que hará una breve reseña más adelante. Por su parte, el profesor Macón emplea la denominación de impuesto a las ventas, argumentando que la mayoría de los impuestos por defectos en su construcción o por actitud deliberada también incluyen los insumos de las empresas, es decir, que no son solo impuestos al consumo, sino también a los insumos. La primera diferencia entre los impuestos generales y los específicos es la histórica, pues estos últimos aparecen antes que los primeros. Un ejemplo de ello constituye que el impuesto a la sal en la antigua Roma o el impuesto al whisky en el siglo XVII estableciera Cromwell en Inglaterra. En cambio, los impuestos generales al consumo son modernos, surgiendo en la década de 1920 en Alemania. Ustedes cuando estudiaron los otros impuestos, ya sea el impuesto a la renta o impuesto al patrimonio, ya habrán visto que no es que Argentina fue el inventor de este impuesto, sino que Argentina hay impuestos que fue copiando. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de estos impuestos? Que hay impuestos que Argentina, no es que Argentina se le ocurrió, a los legisladores argentinos se le ocurrió, sino que Argentina fue copiando. Surgía el impuesto a nivel mundial y Argentina lo copiaba. Entonces, en primer lugar, se requiere definir con total precisión las diferentes etapas en las que ha de aplicarse el impuesto, si es en la etapa industrial, si es en la etapa mayorista o en la etapa minorista. Esto no solo es un problema de técnica legislativa, sino además de administración del impuesto, toda vez que para evadirlo lo único que se necesita es disfrazar una actividad por otra, incluida en la etapa no alcanzada. Una vez definida la etapa del impuesto, estarán alcanzadas por el gravamen las ventas efectuadas por los responsables que realizan actividades en esa etapa y no alcanzadas las realizadas en el resto de los responsables. Pero si cuando un responsable le venda a otro responsable la venta está alcanzada, entonces el adquirente no podrá deducir el impuesto pagado. Volverá a producirse el efecto acumulación. Dos fueron las soluciones aplicadas a las distintas legislaciones para atenuar este problema. ¿Se entiende o no? Imagínense que ustedes son legisladores. Imagínense que ustedes son legisladores y que ustedes tienen que legislar acerca de un nuevo impuesto. ¿A ustedes les parece que si ustedes definen que se va a alcanzar ese impuesto solamente o en la etapa mayorista o en la etapa minorista o en la etapa mayorista o minorista o en la etapa industrial, ¿a ustedes les parece que si yo lo pongo, supónganse en la etapa minorista, la otra etapa, ¿cómo va a ser? ¿Se va a producir un efecto de acumulación o no? ¿Se pusieron a pensar en eso o no? No sé si se entiende lo que acá nos está queriendo decir la Filmina. Yo la verdad no entiendo, profe, las etapas mayoristas, minoristas, o sea, sería cuando se vende el producto Claro, a un consumidor final. Supónganse que ustedes son productores de trigo, ¿sí? Ustedes tienen que definir para la venta de trigo, la venta de harina o la venta del pan. ¿En qué etapa ustedes pondrían el impuesto? ¿En la etapa donde está el trigo? ¿En la etapa donde se fabrica la harina?
o en la etapa minorista, que ya es la producción del pan, ¿en qué etapa ustedes pondrían el impuesto y qué problemas le traería poner en una etapa y no en las otras? Porque ahora yo les voy a explicar cómo Pues que funciona todo el el IVA, por eso mundo es que diría le estamos que, haciendo todo este planteo. pues que todo el mundo diría que vendió Profe, en están la etapa que no tiene preguntando cómo impuestos. es el efecto de acumulación. Sí, ahí ya lo vamos a ver, justamente vamos a ver los dos. Efecto acumulación, yo cuando comparto pantalla yo no veo el chat, así que gracias por avisarme. Acá ya lo vamos a ver, el efecto acumulación y el efecto cascada. No sé qué alguien estaba hablando aparte, uno de los chicos. Una de las formas que nosotros para solucionar este problema del efecto acumulación va a ser el método de impuesto contra impuesto. ¿Qué quiero decir con esto? De acuerdo con el cual las ventas de un responsable inscripto a otro responsable inscripto no pagan el gravamen. ¿Sí? El otro es el sistema de deducción según cual las ventas entre responsables tributaban el impuesto, pero el adquirente puede deducir el gravamen pagado por la adquisición en la liquidación al fisco. No es otra cosa que el procedimiento utilizado actualmente en IVA. Ustedes saben que cuando nosotros compramos algún artículo generamos un IVA crédito fiscal y cuando vendemos el artículo generamos el IVA débito fiscal. ¿Qué hacemos a fin de mes? Que ustedes habrán hecho en algún ejercicio de contabilidad o algún ejercicio ya lo habrán hecho. ¿Qué se hacía a fin de mes? Se hacía la posición fiscal frente al IVA y se confrontaba el IVA crédito y el IVA débito y ahí salía si teníamos un saldo a favor del fisco o un saldo a favor del contribuyente. ¿Sí? Ahí vamos a cambiar de filmina y les voy a mostrar que acá tengo la clasificación. Ahí ya vamos a ver lo del efecto acumulación y el efecto cascada. Esperen un segundito. Vieron que los impuestos al consumo entonces se van a poder clasificar de la siguiente manera, según si se grave. Según si se grave la totalidad de los bienes o servicios o no, que ahí van a ser impuestos generales o impuestos específicos. Después, según se apliquen en una sola etapa del ciclo productivo o en más, y ahí van a ser si es monofásico o plurifásicos. Según deban ingresarse a la jurisdicción donde los bienes se consumen en destino o producen en origen. Eso también vamos a ver. De acuerdo al nivel de gobierno que lo establece, ahí puede ser nacionales o subnacionales o provinciales. De acuerdo, según pueda deducirse el impuesto pagado anteriormente o no, acumulativo y no acumulativos, según graben la inversión o no a la renta bruta o al consumo, y según si están en una suma fija o un porcentaje del precio de venta, unitarios y al valor. Seguir. Imposición monofásica al consumo. Comenzamos el estudio del impuesto de tipo indirecto con los monofásicos. Hacer esto es lo de mayor antigüedad en la imposición sobre los consumos. A partir de los años 30, o sea, a partir de 1930, muchos países adoptaron impuestos generales de etapa única para evitar los problemas señalados sobre los impuestos de etapa múltiple. Algunos países adoptaron sobre la etapa industrial, como Argentina y Francia, otros sobre la etapa mayorista, como Gran Bretaña y sus dominios, y en tanto otros, como Estados Unidos, que lo mantiene todavía, adoptaron en la etapa minorista. Entonces, dentro de la modalidad de imposición indirecta, encontramos los impuestos a las ventas
que se aplican en una sola etapa de la cadena de comercialización, pudiendo aplicarse en la etapa productora, como por ejemplo los impuestos internos aplicados sobre determinados bienes en Argentina, como los cigarrillos y bebidas alcohólicas, en una etapa intermedia, como la mayorista, o en las ventas minoristas únicamente. Y después tenemos también la imposición selectiva al consumo. Los impuestos específicos al consumo son los tributos al consumo más antiguos que suelen tener, además, propósitos recaudatorios, fines extra recaudatorios, así como históricamente se han utilizado para desalentar ciertos consumos que se consideran socialmente indeseables, como el alcohol o el tabaco, u artículos de lujo. En otros casos, se han implementado para recuperar los costos de ciertas obras públicas, por ejemplo, el impuesto a los combustibles, como medio para que los usuarios de los vehículos financien la construcción y el mantenimiento de carreteras. Estos impuestos reciben también la denominación de CISAs o accisas. Estos tributos son el antecesor histórico de los impuestos generales a las ventas, y en el curso de historia han pasado a tener más importancia los segundos en relación a los impuestos específicos, principalmente por la importancia recaudatoria. ¿Se entiende o no lo que me está queriendo decir acá el autor? Que hay muchas veces que el Estado nacional o el Estado provincial impone estos impuestos, pero ¿para qué los impone? No necesariamente para recaudar, sino como una situación como para prevenir el consumo de ciertas, como por ejemplo las bebidas alcohólicas o los cigarrillos, que esto provocan daño en la salud de las personas que viven en ese país o en esa provincia. O sea, como que tiene un fin extra fiscal el impuesto. O también a ciertos artículos, como los bienes de lujo, también, como eso es como un fin extra fiscal. Las principales características de estos impuestos son las siguientes. En general son monofásicos a la primera venta. En la legislación argentina se define como el expendio de fábrica, entendiendo como tal la transferencia de productos acondicionados para la venta. No obstante esto, nada obsta que sean establecidos en alguna otra etapa del proceso productivo. Y pueden ser establecidos por cualquier nivel de gobierno, incluso más de uno a la vez. Estos impuestos pueden ser entonces ad valorem o unitarios. Es decir, establecerse a través de un determinado importe fijo por la unidad de medida o mediante un porcentaje a aplicar al precio de venta. La forma característica de estos impuestos es el establecimiento sobre ciertas unidades físicas, litros de combustibles producidos, unidades de cigarrillos o cigarros expendidos, unidades de joyas o vestimentas alcanzadas, aunque nada impide que se establezcan como impuestos ad valorem. Es frecuente que no se utilicen de esta forma, sino que se perciban por unidades. ¿Alguna vez alguien prestó atención cuando pagó el combustible, si pidió la factura, si esto que existe que generalmente se hace por litro de combustible? Cuando suelen comprar combustible, ¿alguna vez piden factura o no? Espera que voy a salir. Sí, profe. Sí, ¿y lo vieron o no? Se le cortó, profe, no sé qué dijo. Para, que voy a volver. ¿Dónde están ustedes? Para que disminuyo esto. Y ahí vuelvo. Si puedo volver. No, solamente quiero entrar al chat para ver si alguien está escribiendo algo. No, nadie lo está escribiendo. Bueno, era más que nada eso nomás.
que si alguna vez alguno de ustedes cuando fue a pedir, a comprar combustible, si pidió factura o no, y si vio este impuesto, cómo nos cobran cuando compramos el combustible. Profe, yo justo tengo una factura acá. Y fíjate, a ver, fíjate, Acá tengo un comprobante. ¿te animás a como a escanearla y compartirla? ¿Tiene ahí el impuesto interno o no? Ah, el impuesto interno dice ITC Ley 23.966. No sé si es impuesto interno este. A ver, pará, si querés, yo intento dejar de compartir. Pon una factura de Petro Avellaneda. Después. Dice ahí el impuesto interno y te dice cuánto está. Tiene el monto únicamente. Bueno, pero suponete 1.000 pesos de combustible y aparte el impuesto. Sí, sí, sí. Y aparte el IVA, o bueno, no, capaz que si es a consumidor Sí, final aparte. no está discriminado. Si es a consumidor final no va a estar discriminado el IVA. No, porque es el de la empresa para la que trabajo. Así que Bien, sí, bien. está discriminado, es una factura. Sí, está bien. No, el impuesto que le estoy diciendo es impuesto a la transferencia de los combustibles. Sí, ITC, así me sí, aparece. sí. A ver si Debería aparecer, esa es una tarea, si tienen alguna a mano, digamos, alguna factura, en algunas facturas suele aparecer el impuesto interno, porque generalmente ese impuesto es por litro de combustible, generalmente es unitario. Después tengo un ticket de otro combustible, Sí, de otra empresa, pero dice únicamente monto no grabado. No me sí. especifica qué impuesto es. qué- ¿Alguien más tiene alguna factura o le dejo de tarea eso para el lunes si quieren buscar una factura para poder ver? Profe, creo que encontré. Acá decía. Bien, demostrame, dale. Sí. Dale. Dice impuesto interno 18,3, tasa del 1,12. Sí. 18,3 nada más, dice en la sección de impuesto interno. Sí, pero generalmente el impuesto interno, les voy a traer la legislación. Yo le había dicho una vez también que ustedes se bajen cuando les había dado otra unidad, creo que cuando me tocó darle una parte de la unidad 1, que se bajen los impuestos vigentes, porque por ahí son preguntas que el profesor les hace. Sobre todo antes en el primer parcial les solía preguntar los impuestos los vigentes en Argentina. Vieron que el primer parcial, no sé cómo les resultó a ustedes, si ya hablaron este tema con el profesor o no, si les pareció accesible o no. No sé qué les pareció el primer parcial. Este lo voy a mostrar y después lo seguimos. Estos son los impuestos vigentes en la Argentina al 30 de junio de 2020. Se ve que no volvieron a actualizarlo al 30 de junio del 2021, ¿sí? Es la Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de Economía. ¿Sí? Y ahí tenemos, fíjense todos los impuestos que tenemos.
impuestos sobre los ingresos y beneficios. Y ahí está, ganancias y gravamen de emergencia sobre premios determinados de juegos de sorteo y concursos deportivos. Después están aporte y contribución a la seguridad social. Y ahí están todos los impuestos sobre la propiedad. Yo ahí les voy a copiar el link para que ustedes tengan. Y ahí siguen. A ver. Yo creo que después explica cada uno de los impuestos. Ahí está sobre el comercio exterior y ahí están los derechos de importación, de exportación, tasa estadística, impuesto de pasajes al exterior, está el monotributo. Después explica cada uno de los impuestos. Pero bueno, eso nomás les quería mostrar. Entonces puede establecerse a través de un impuesto o grupo determinados, grupo de impuestos separados, el resto de los gravámenes al consumo mediante tasas diferenciales, el impuesto al consumo general. En la mayoría de los casos, los bienes escogidos para ser grabados de manera diferencial son alcanzados por el impuesto general a las ventas y además se lo grava con un impuesto específico a través de leyes separadas o secciones separadas del mismo texto legal. Las modalidades de la imposición selectiva al consumo son 3. Está el impuesto para mejorar la eficiencia en el uso de recursos. Están los impuestos como retribución por el uso de un servicio estatal o CISA sustitutiva de derechos por servicios gubernamentales. Tenemos las CISAs utilizadas como recursos generales o impuestos selectivos a los consumos que exteriorizan capacidad contributiva. ¿Se entiende o no? Entonces tenemos 3 modalidades de la imposición selectiva a los consumos. Tenemos los impuestos para mejorar la eficiencia en el uso de recursos, los impuestos como retribución en el uso de un servicio estatal o CISAs sustitutivas de derechos por servicios gubernamentales, y tenemos las CISAs utilizadas como recursos generales o impuestos selectivos a los consumos que exteriorizan capacidad contributiva. Entonces, el impuesto para mejorar la eficiencia en el uso de recursos vamos a tener. Según la teoría, la asignación óptima en el uso de los recursos que posee un país se produce en el punto en que la propensión marginal al consumo es igual a la propensión marginal en la producción de diferentes bienes. Si esto no consigue a través del libre juego de la oferta y la demanda, es decir, si lo que se obtiene no es el mayor producto posible con los recursos que se dispone y en línea o de acuerdo con las preferencias de la comunidad, la intervención del Estado puede mejorar el nivel de bienestar total. Entre los factores que impiden alcanzar la situación óptima aparecen el poder monopolista que se da en determinados mercados, la existencia de economías de escala en la producción o uso de bienes y la existencia de economías externas negativas donde los costos de la sociedad superan los soportados por los productores, razón por la cual la producción o el consumo de este tipo de bienes son excesivos para la sociedad en su conjunto. Después tenemos entonces ahí el impuesto a la contaminación, que es útil analizar el tratamiento que debería realizarse en una fábrica que como consecuencia de su proceso productivo vuelca desechos contaminantes a un río o que produce ruidos u olores y contamina el aire. Esto es un tema del momento que no sé si ustedes están escuchando algo al respecto o no. ¿Qué les parece a ustedes lo de los impuestos a la contaminación y si es necesario o no? ¿Qué les parece a ustedes en lo que es los impuestos a la contaminación? A ver. Bueno, déjenme a ver si ahí me están pidiendo algo.
ahora en el recreo yo lo voy a activar eso y entonces pueden ver. ¿Qué les parece a ustedes acá en el impuesto a la contaminación? Si les parece que sí, en otros países existen los llamados bonos verdes, que a ciertas actividades le brindan esos, como que a ciertas actividades yo permito, supónganse, la generación de tanto dióxido de carbono de tal actividad. ¿A ustedes les parece que, por ejemplo, no sé si saben que en Tirol, acá cerca de Resistencia, en Corrientes debe pasar también en alguna localidad, en Corrientes a lo mejor tienen las papeleras, pero acá en el Chaco tenemos en 2 localidades, tanto en La Escondida como en Tirol, hay 2 tanineras. Si bien las tanineras generan mucho empleo, pero también producen contaminación. ¿Alguna vez alguien fue a Tirol, sintió el aroma que hay ahí cerca de la fábrica taninera? ¿O no? Sí, profe. Bueno, ¿y a ustedes les parece? Supónganse que mañana, si bien tenés 2 efectos ahí con esa taninera. Uno, la contaminación que está generando, si bien genera empleo, supónganse que de las ciudades de Puerto Tirol, no sé, 200 personas, 300 personas trabajan en la fábrica. Vos te vas a cerrar una fábrica de ese tipo, mucha gente se queda sin su trabajo. Y a su vez, ellos trabajan, ¿con qué trabajan? ¿Saben con qué trabajan o no? Estas fábricas. ¿Qué les parece a ustedes? Que ustedes saben que el tanino se saca de los árboles. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que desmontar árboles para poder tener el tanino con los que ellos trabajan. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Por eso fíjense que si el Estado no regula esta actividad, estamos en problemas porque si bien se está generando empleo, pero a su vez se está desmontando, ustedes saben todos los problemas que hay con los desmontes, a su vez estás contaminando el aire que las personas consumen. ¿Sí? Hay frigoríficos también que producen desechos que también afectan. Hay empresas como las papeleras que producen desecho en el río que también afecta. Tenemos un montón de cuestiones. Por eso me parece que por ahí todavía no se le da tanta bolilla a este impuesto a la contaminación, pero en algún momento tenemos que darle mucha bolilla porque como hay algunos eslogan por ahí, no hay planeta B, si no cuidamos este planeta que tenemos, no nos va a quedar nada. Hay otro impuesto que son sobre los consumos no deseables, que es por ejemplo el caso del el cigarrillo y las bebidas alcohólicas, que su consumo excesivo puede ocasionar trastornos que trascienden el marco del respeto de la libertad de los individuos. Así, el consumo excesivo de alcohol puede generar mayores costos por un aumento de accidentes automovilísticos, ausentismo o pérdida de tiempo en el trabajo o conflicto en general entre las personas. Para el caso del tabaco, sus costos externos por enfermedad en el sistema respiratorio y circulatorio de las personas hace que se incluya los cigarrillos y afines como consumos no deseables. Y ahí lo que me da el ejemplo, el autor es que en el año 30 en Estados Unidos se aplicó una ley seca, donde no podían
no se podía vender alcohol. Lógicamente que a través de la aplicación de esa ley también existió como un mercado negro para que la gente igual seguía consumiendo las bebidas alcohólicas. Después tenemos entonces los impuestos selectivos. Se pretende gravar también a los usuarios de un determinado servicio que presta el Estado. Por principio de aplicación del principio de beneficio, se incluye en esta categoría el impuesto a los combustibles líquidos derivados del petróleo, lubricantes, los neumáticos, las patentes de auto aplicadas por los municipios, los impuestos a los pasajes aéreos, entre otros. ¿Alguien compró hace poco algún pasaje aéreo? ¿Ustedes vieron que ahí tiene un impuesto como específico cuando vos compras un pasaje? Si vos mirás el costo del pasaje, suponete te dice 20.000, más impuestos son como 2.000 pesos. Después tenemos impuestos selectivos a los consumos que exteriorizan capacidad contributiva. Esto van a ser los artículos, los anillos de oro o ciertas tapados de pieles. Se suele sostener que la inclusión de gravámenes de este tipo de sistemas tributarios es fruto de más percepciones intuitivas que de estudios elaborados o de evidencia empírica. Su objetivo no es el de mejorar o alterar la asignación de los recursos resultantes de la libre elección de los consumidores, sino atenuar la regresividad que caracteriza a la imposición al consumo o simplemente reemplazar impuestos progresivos, como es, por ejemplo, el que grava la renta de las personas. ¿Saben bien cuándo un impuesto es progresivo y cuándo un impuesto es regresivo? ¿Quién me puede decir eso? ¿Cuándo un impuesto es progresivo y cuándo un impuesto es regresivo? ¿Podría explicarlo, profe, por favor? Bueno, o sea, yo explico, pero a ver si alguien se acuerda, si alguien sabe o no. ¿Qué les parece si existe un impuesto que a medida que aumenta la base imponible, aumenta el impuesto? ¿Sí? Supónganse que si yo, o aumenta la alícuota del impuesto, si yo gano 100.000, me aplican un impuesto del 5%. Si yo gano 300.000, me aplican un 20%. Y así va subiendo esa alícuota. En cambio, un impuesto va a ser regresivo si a medida que aumenta la base imponible, disminuye la alícuota del impuesto. Hay autores que dicen que el IVA en algunos momentos puede llegar a ser regresivo. ¿Saben por qué? Porque supónganse que yo gano 20.000 pesos. Todo lo voy a destinar al consumo. Entonces el IVA me va a afectar en mayor medida porque yo voy a pagar de todo lo que consumo, pago el IVA. En cambio, una persona que gana, no sé, 150.000, capaz que consume 70.000 pesos y ahorra lo restante, el IVA no le va a afectar de igual manera a esa persona. Ese 21% de IVA no le va a afectar de igual manera. Por eso algunos autores dicen que el IVA puede llegar a ser regresivo, sobre todo con las personas que tienen menores recursos y son las que consumen todo. ¿Se entiende o no lo que les quiero decir? Sí, profe, se entiende. Bueno, igual ustedes vuelvan a leerlo y de última yo les vuelvo a explicar la clase que viene, pero podemos hacer algunos ejemplos de estos impuestos progresivos, regresivos, para que a ustedes les quede incorporado, porque después van a seguir viendo esto en impuesto 1 y en impuestos 2. No sé si ahora se llama
de otra manera con el mismo plan. En posición multifásica o plurifásica al consumo, el profesor Macón señala que, según la historia oficial, el primer impuesto general sobre las ventas fue establecido en Alemania durante la República de Weimar en 1927, el que consistía en un gravamen que se aplicaba sobre el volumen total de las ventas de cada empresa, sin descuento de ninguna clase, lo que hacía esta modalidad sencilla en cuanto a su administración y recaudación. Sin embargo, según el autor, la primera experiencia de este tipo de impuestos fue el implementado por España en el siglo XVII, en sus colonias de América y Reino de Nápoles, conocido con el nombre de alcabalá. Este tributo fue criticado por Adam Smith, quien, siguiendo al economista español Jerónimo Ustaris, señalaba que el impuesto poseía una tasa del 14%, muy alta para un impuesto acumulativo, provocando esto la ruina de las colonias españolas. Los impuestos de etapa múltiple pueden ser acumulativos o no acumulativos, según pueda deducirse o no en la etapa el impuesto pagado en la anterior. Dentro de los primeros encontramos el impuesto sobre los ingresos brutos aplicado en las provincias, no tanto en los segundos se encuentra el IVA aplicado a nivel nacional. Entonces, los acumulativos, según pueda deducirse o no en la etapa, el impuesto pagado en la anterior. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿cómo sería el IVA? ¿El IVA es acumulativo o es no acumulativo? ¿Yo puedo deducir el IVA en la etapa siguiente o no? Es no acumulativo porque se deduce. Claro. Y entonces el impuesto sobre los ingresos brutos es acumulativo. ¿Se entiende o no eso? Sí, profe. Bueno. Hay problemas que suelen darse cuando las empresas, ustedes ya no sé si sabieron estados contables o no, que hay algunas empresas como que trabajan en bloque o la integración vertical de las empresas. Esto se debe a que el impuesto, al aplicarse en todas las etapas sin deducción de lo pagado en la anterior, vuelve a agravar el costo de un mismo producto que pasa por varias etapas. El ejemplo que se brinda, en este caso, el proceso del pan, suponiendo que un agricultor que vende 100 de trigo con el que produce 150 de harina. Con esa cantidad de harina se obtiene 250 de pan. Si consideramos una alícuota del 10%, el impuesto pagado por cada etapa sería de 10, 15 y 25, respectivamente, lo que haría un total de 50. Así las cosas, podríamos considerar la posibilidad de una empresa que adquiera la explotación agrícola, el molino y la panadería, pagando en este caso un impuesto de solo 25. En este caso, la empresa absorbe los costos impositivos a través de la integración. Por ejemplo, se sintetizan las etapas y los montos de venta, pero en la actividad cotidiana las etapas suelen ser muchas más de las señaladas y los montos deliberadamente superiores, haciendo que la tasa efectiva del impuesto solamente a medida que se incrementa la desintegración. Como señala Ricardo Feroquieto, la acumulación o efecto cascada puede producir de dos bienes idénticos tributen a una tasa de impuestos distinta. ¿Se entiende o no? Depende de cómo se producen. Dos bienes idénticos pueden tributar a una tasa distinta, porque una cosa es si una empresa está integrada verticalmente, como el caso del ejemplo, y otra cosa es si las etapas también diferenciadas por distintas empresas. El profesor Luis Omar Fernández señala que una forma de evitar la integración vertical sería grabar las transacciones internas dentro de la empresa. Por ejemplo, que la salida de la fábrica o la salida del depósito constituyen un hecho imponible. Pero esto es de implementación casi imposible, dificultando su control. Esto no obstaría el hecho de que los autoconsumos, la afectación de bienes y servicios grabados a un proceso productivo deben formar parte de la base imponible.
después ya empieza el IVA, el impuesto al valor agregado. Yo lo que sugeriría ahora es, a ver. Sí, ahí lo que preguntan es, ¿se puede imponer que planten árboles? Pero no siempre lo hacen. Lo que pasa es que vos podés imponer que planten árboles, pero hay que ver si lo cumplen y si vos tenés capacidad para controlar que los planten. Porque hay procesos, hay lugares donde se hacen procesos de deforestación, pero después lo tenés que controlar y cuidar, porque a lo mejor, no sé, viene una inundación y se te arruinan todos esos árboles. Hay muchas cuestiones por hacerse, todo lo que es en cuestiones ambientales, hay mucho por hacerse. Ahora en noviembre, aunque a ustedes les parezca, no estoy grabando, aunque a ustedes les parezca una tontería, pero estén atentos que en noviembre va a haber una cumbre mundial por el tema del medio ambiente, donde hay ambientalistas que están proponiendo canjear la deuda externa por bonos ambientales. Hay lugares donde hay que preservar ambientes que tienen, como, no sé, el impenetrable chaqueño, puede ser el Amazonas, pueden ser distintos lugares, no sé, puede ser los esteros de Liberal o que son grandes humedales. Entonces, hay ambientalistas que están planteando de canjear. Ustedes van a decir, la profesora se tomó algo que está delirando, pero estén atentos en noviembre. A mí me toca trabajar en la parte de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, por eso es un tema que toco por ahí de oído, pero en noviembre va a haber una cumbre, no me acuerdo en dónde, ahora se los voy a decir después del recreo, y eso es lo que se está planteando. Hay economistas que están planteando eso. Yo les propongo, yo sigo acá, pero nada más que voy a poner el mute. Vayan a prepararse un mate, no sé si quieren ir al baño o algo, y en 10 minutos volvemos. A las 19:13 volvemos y yo intento ahí mostrarle, que puedan mostrarle para que puedan ver los exámenes, aunque sea hasta el final de la clase.